Pues con tu libro, que está por aquí, El Decálogo del Buen Ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista, ¿vale? Si quieres empezamos por algo casi, no anecdótico, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención al empezar a leerlo, ¿no? Incluso desde la propia portada del libro, la cubierta, hablas de Dios, hablas de patria, de propósitos que nos trasciendan, de ayudar a los demás, ¿no? Ahora nos explicarás un poquito. Pero ¿no suena todo esto un poquito viejuno, en parte? Y luego, otra cosa, ¿no temías que pusieran tu libro al ver esto, ¿no? En las librerías, en la sección de autoayuda o algo así? Estoy siendo irónico, ¿eh? Para el que se lo haya leído. Sí, bueno, muy buenas preguntas, muy buenas acusaciones, digamos. Me parece, Paco, encantado de hablar contigo de este libro y de en general de la política y de cómo ser mejores personas. Pues bueno, yo creo que en primer lugar la sección de autoayuda o de autodestrucción, porque es que lo que intento hacer en el libro es un poco contrarrestar un poco los libros de autoayuda que precisamente hablan de la importancia de conectarte contigo mismo, con tus deseos, con tus emociones, y que de alguna forma es un poco desconectarnos de los demás, y lo que hago es reivindicar un poco esa conexión con los demás, incluso con las personas individuales o con las comunidades o con los entes trascendentales, ¿no? Y creo que eso va un poco en contra precisamente de estos libros de psicología pop o de autoayuda que han proliferado tanto. Y una de las razones para escribir el libro es precisamente acercarme a las librerías o bibliotecas y ver que hay muy pocos libros sobre cómo ser mejor persona, aunque sí que hay muchos libros sobre cómo ser feliz, etcétera, cómo conectarte contigo mismo. Y en cuanto a la cuestión sobre si es un libro viejuno, yo creo que sí. Al principio, uno de los comentaristas más críticos de lo que suelo hacer me decía: Víctor, lo único que haces aquí es básicamente rescatar a los viejos filósofos estoicos y a los teólogos cristianos medievales. Y yo le contesté: ojalá pudiera condensar tanta sabiduría y resumirla, destilarla un poco para el siglo XXI en unas pocas páginas, ¿no? Y en un formato más o menos digerible y atractivo para el lector, y eso es lo que he intentado hacer. Hola, esta semana nos visita desde Suecia Víctor Lapuente. Víctor es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y catedrático de la misma materia en la Universidad de Gotemburgo y en SADE. Víctor investiga la rendición de cuentas y la corrupción en las democracias contemporáneas, tema sobre el que ha escrito libros y artículos. Además, colabora regularmente en el diario El País. Su último libro publicado se llama Decálogo del Buen Ciudadano, cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. Y hoy haremos referencia a él en todo el programa. Conversamos sobre individualismo responsable e individualismo narcisista, sobre los derechos que se prometen a los ciudadanos en las democracias sin que nadie parezca querer señalar que también tenemos responsabilidades sociales, sobre culturas políticas gregarias, sobre si Canadá es mejor que Suecia acogiendo inmigrantes o al revés, sobre si el patriotismo es algo facha o bien progresista, sobre la posibilidad de sentirse vinculado a varias comunidades políticas al mismo tiempo y sobre los límites al diálogo para reducir la polarización social. Tengo que agradeceros los mensajes que me enviáis a través de mi página web pacobeltran.com y los comentarios en YouTube. Seguid suscribiéndose ahí y en vuestra app de podcast, y ya sabéis que está en todas las plataformas. Y también comentad el programa en redes sociales y así lograremos que se difunda y que llegue a más gente. Seguimos ahora con Víctor Lapuente. Por supuesto estaba siendo irónico y creo que lo captabas, ¿no? Pero bueno. Oye, muy al principio dices, por ejemplo, por ordenar un poquito, ¿no? Por los temas que son muchísimos, ¿no? Esto nos daría para varias charlas, ¿no? Pero bueno, me intenta condensar un poquito. Entonces, hablas del individualismo, por ejemplo, eso está por todos lados en tu libro, ¿no? Por ejemplo, dices que el principal problema de nuestro tiempo es el individualismo desintegrador. En otra parte del libro hablas del individualismo como un falso Dios, ¿no? Entonces, como es un tema que me interesa mucho, ¿no? Entonces, ¿todo individualismo es malo? ¿No corremos, crees que al hablar del individualismo de esta forma, no corremos un poco, como se dice en inglés, esto de el riesgo de echar al bebé con el agua del baño, ¿no? Un poco, ¿no? Eso, bueno,
eso por un lado, ¿no? Porque también estaba pensando en que tú eres profesor en Suecia, en Gotemburgo, ¿no? Y hay yo creo que es una mala interpretación, ¿no? por ejemplo, cómo se vive en Suecia, ¿no? Parece que Suecia es un país, al ser tan redistributivo, un país tan progresista en ese sentido, parece que es un país muy comunitario, que lo es, pero también al mismo tiempo Suecia es un país muy individualista. Lo que pasa es que es un individualismo de otro tipo, no ese individualismo desintegrador del que tú hablas, ¿no? Es más el individualismo de la responsabilidad, de mirar por uno mismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, te lanzo ahí unas cuantas cosas, ¿no? Háblanos un poquito de ese individualismo. Pues me parece una muy buena pregunta, Paco, y muy difícil de responder, porque una de las razones por las que escribí este libro y no un artículo largo precisamente era para intentar ser sutil con esta idea, ¿no? De por una parte reivindicar la responsabilidad individual, debes ser responsable de tus actos y como tú comentas, creo que empezando por los países nórdicos, pero también los países anglosajones, unos en un extremo de gasto público y otros en el otro extremo, unos aparentemente más individualistas que los otros, pero en el fondo sí que late esta idea de que el individuo tiene que ser responsable, empezamos resolviéndonos los problemas nosotros mismos y luego si no podemos, pues recurrimos al Estado, un poco a la inversa de lo que a veces hacemos en el sur de Europa, y cuando surge un problema lo primero que tiene que hacer es actuar el Estado, papá o mamá Estado. Y ese individualismo nórdico, individualismo solidario, como lo llama Rothstein, pues me parece que es un poco lo que también aparece en este libro, ¿no? Reivindicar por una parte la responsabilidad individual, pero yo creo que eso no es posible si no tenemos unos lazos colectivistas. Yo de hecho creo que la responsabilidad individual y este individualismo bien entendido requiere esas creencias colectivas, esos entes trascendentales, ¿no? Que defiendo en el libro, ya sea pues la nación cívica o la patria, o como religión, pues eso, religión cívica, o bien la religión en sentido tradicional, ¿no? Religión, por ejemplo, cristiana. Pues yo creo que es necesario tener esos entes trascendentales porque es de alguna manera lo que nos dan responsabilidad y traduciéndolo, bueno, esto parece un poco abstracto. Bueno, la idea de que los reyes y los gobernantes estuvieran sujetos a un Dios, lo responsabilizaba frente a algo, ¿no? Si no existe ese ente trascendental frente al cual debemos ser accountable, que dirían los anglosajones, ¿no? Debemos responder frente a algo, eso nos vuelve irresponsables, ¿no? Entonces, al matar estos entes tradicionales, al matar a Dios o al matar a la idea de patria, lo que hacemos, lo que hacen lo que han hecho algunas ideologías políticas es desresponsabilizar a los individuos, desresponsabilizar a los políticos y pensar que todo vale, ¿no? Y yo creo que no, y eso es un poco lo que es un equilibrio complicado, pero lo que intento hacer en el libro, defender un individualismo, una responsabilidad individual, pero al mismo tiempo defender estos entes trascendentales, ¿no? Fíjate, acabas de mencionar esta cuestión de los países del sur, ¿no? En España, por ejemplo, ya lo decías, ¿no? Siempre que hay un problema social con un colectivo determinado, grande o pequeño, hay huelgas, hay protestas, los sindicatos están ahí. Bueno, pero lo primero que se hace es pedir al gobierno que les dé soluciones. O sea, el gobierno no tiene un dinero, el gobierno recauda unos recursos de los ciudadanos. En definitiva, lo que le están pidiendo es a la sociedad que solucione los problemas de un colectivo, que puede ser mayor o menor. Y con esto no me estoy refiriendo, por ejemplo, a las huelgas que están teniendo estos días o las protestas del campo y todo eso, bastante mayoritarias y tal. Hablo en general, ¿eh? Puede ser un colectivo realmente pequeño, ¿no? Pero lo primero que se hace es ir al gobierno y pedirle que le solucione el problema, ¿no? Del colectivo. ¿Cómo se cambia esa cultura? Porque todos podemos hablar de individualismo, de más gregarismo, del path dependency, o sea, ¿cómo se traduce esto en español? De la dependencia tal como hemos sido en el pasado, pues lo seguimos siendo. Pero, ¿cómo cambiamos esto? ¿Podemos hacer algo? ¿O es simplemente la característica de una social con la que tenemos que trabajar? Simplemente no podemos ser más individualistas, no podemos ser menos gregarios. No sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, para empezar yo diría que dejar de seguir cavando, porque hemos estado cavando
un poco, ¿no? en esta idea. Yo creo que los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, han entrado en una competición, ¿no? Para tratar de servir a los ciudadanos, cada vez prometer más derechos y al mismo tiempo exigir cada vez menos deberes, ¿no? Menos sacrificios. Y eso es un poco, hemos invertido aquella lógica de la frase de Kennedy, ¿no? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y desde los años 60, precisamente finales de los 60, años 70, lo hemos convertido en lo contrario, ¿no? Pide qué es lo que puede hacer tu país por ti, qué subsidio te puede dar, qué ayuda, qué subvención, qué derecho. Y si contamos la palabra derechos, aparece ya mucho en los discursos de los políticos, sobre todo de izquierdas, pero también de derechas. Pero esta idea de los derechos, del entitlement, de que tú tienes, pues bueno, garantizadas una serie de derechos, pues esa lista ha ido aumentándose con el paso de los años, con el paso de las décadas, y ya no preguntamos a los jóvenes pues, que se preparen para prestar el servicio militar o un servicio civil sustitutorio porque Putin nos puede atacar en cualquier momento, sino que a los 18 años, en lugar de eso, de pedirles el sacrificio por el país, pues les ofrecemos, como diría Piketty, pues les ofrecemos, no sé, unos cuantos decenas de miles de euros porque se lo merecen, ¿no? Por ese derecho. Yo estoy a favor de los derechos, pero creo que cualquier derecho sin un deber pues cojea. Esto lo digo yo, lo dicen muchos filósofos como John Gray y muchos otros, y creo que eso es importante. Lo que debería hacer es, primero de todo, detener esta sangría, digamos, de competición en la que han entrado tanto la izquierda como la derecha neoliberal, con la idea de, bueno, ya no tienes ninguna obligación hacia la comunidad, y la idea de la derecha, de la izquierda, digamos, nueva izquierda, la izquierda más moderna, que habla pues sobre esto, de incremento de los derechos. Yo creo que esa sería la primera cuestión. Esto es lo que creo que podemos cambiar. También me gustaría aprovechar para subrayar que hay una tendencia histórica y que en aquellas sociedades donde hay más predisposición para este tipo de valores o de normas, ¿no? De responsabilidad individual, pues son unas determinadas sociedades expuestas a determinados valores, ¿no? Y yo creo que esto lo ha estudiado Joseph Henrich, antropólogo, y muchos otros, y hablan, pues bueno, sobre pues cómo determinados valores, ¿no? Transmitidos a través de valores religiosos, en este caso, pues pudieron encontrar una cierta repercusión por ejemplo, la Europa occidental, más que en otras regiones. Es decir, hay un legado histórico que está vinculado, creo que, con la religión, pero eso no, pues yo creo que no es impedimento para que las sociedades puedan ir avanzando, porque de hecho, en general, también te lo dirían a muchos psicólogos evolutivos, o te lo podría decir Jonathan Haidt, estudiando pues, los instintos morales de distintas comunidades humanas a lo largo de todo el planeta y a lo largo de la historia, que hay una cierta evolución hacia este tipo de considerar más la contribución ética a la sociedad y considerar más la compasión, ¿no? Y ese valor de la compasión y de intentar contribuir para reducir el sufrimiento ajeno, esta que es una característica muy occidental que procede de nuestro legado histórico religioso, da igual que creas o no en el término de Dios, pero que está ligado culturalmente a una determinada cultura religioso-política. Ese valor de la ético pues es más dominante, crecientemente dominante en muchas regiones del mundo, con lo cual es un cambio poco a poco, pero sí que observamos un cambio de valores en ese sentido, ¿no? Está como muy, no sé si estarías de acuerdo con esto, como esta cuestión de cada vez más una inflación de derechos, pero olvidarnos un poquito de las obligaciones, como muy extendido, ¿no? Recuerdo, no sé si recordás, en el 2000, creo que era 2015, en cualquier caso, con la crisis la crisis de refugiados, que fue sobre todo a partir de que estallase la guerra en Siria. Entonces hubo un influjo de refugiados no solo de Siria, de otros lugares también, hacia Europa, y muchos de ellos iban al norte de Europa, ¿no? Entonces,
no sé si recordáis aquel episodio en Dinamarca en el que el gobierno danés promulgó, digamos, o tenía esta medida de confiscar o retener las cosas de valor que tuvieran los refugiados que llegaran y pidieran asilo en Dinamarca, ¿no? O joyas o dinero, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo hablar de estas cosas con mis alumnos en Canadá, ¿no? Y se escandalizaban, les parecía una absoluta barbaridad. Encima, el timing de aquella decisión era pues bastante malo, ¿no? Aquello parecía que recordaba la cosa de los nazis y tal, ¿no? Que confiscaban el dinero de los judíos y todo esto. Bueno, y las joyas. Entonces, más allá de esta cuestión de oportunidad, yo les decía que a mis alumnos que los estados de bienestar nórdicos se basan en esta cuestión de la responsabilidad de los derechos y las obligaciones. Si una persona puede ayudarse a sí misma, entonces no tiene que apelar a la ayuda de la sociedad, digamos. Y esto vale para todos, para los residentes, para los ciudadanos, absolutamente para todo el mundo. Me costaba mucho que entendieran esta cuestión, porque es peliaguda, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú crees que es difícil de comprender esta cuestión de puede ser una sociedad muy progresista, y aquello se encarna en instituciones muy progresistas también, ¿no? En el sentido de redistribuir la renta, pero al mismo tiempo te tienes que responsabilizar de ti mismo. Yo creo que esto no se comprende demasiado bien, ¿no? ¿Qué piensas? Pues pienso que tienes razón, Paco. Pienso que, de hecho, no es que exista un estado de bienestar a pesar de estas exigencias, sino es que precisamente porque hay estas exigencias individuales se puede sostener el estado de bienestar, si no se podría sostener. Me cuentan muchos colegas que a sus padres ya mayores o a sus abuelos y abuelas, pues en muchas ocasiones les dicen, bueno, tenías derecho, oye, por cierto, ¿por qué no has llamado? Tenías derecho a esta ayuda, por cierto, podría haber tenido a buscar un taxi pagado por el ayuntamiento, no sé qué. Y la respuesta natural de gente pues, de generaciones que tienen 60, 70, 80 años es, no, si no lo necesito por extrema urgencia, no lo voy a utilizar, me lo pago yo de mi bolsillo, ¿no? Que el dinero público vaya a ayudar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Pues esa mentalidad, desgraciadamente, también seguramente se está perdiendo en los países nórdicos, pero es fundamental. Tiene que haber una reciprocidad que es la base del estado de bienestar. Se da mucho, pero se pide mucho, se exige mucho en esfuerzo fiscal, se exige mucho en esfuerzo físico también. Ahora volvieron a reinstaurar el servicio militar obligatorio para chicos, y en este caso también para chicas, ahora por cuestiones de igualdad de género, obviamente, en Suecia unos pocos años, precisamente por la amenaza rusa. Y lo hizo un gobierno socialdemócrata. Yo no me quiero imaginar qué pasaría si en algún país de Europa, por ejemplo en España, se le ocurriera a un gobierno exigir el servicio militar, o sea, montaría una revolución, ¿no? Y ahí se vio como algo perfectamente normal. Y luego, pues aprovechando el caso de Canadá, me gustaría aquí también hablar de una cuestión, ¿no? Que es la comparación entre Canadá y los países nórdicos con relación a la inmigración. Es una cuestión con la que seguramente tú conocerás mucho mejor que yo, ¿no? Pero es verdad que a nivel internacional, pues la postura de Justin Trudeau y de Canadá pues fue muy bonita durante la crisis de los refugiados y en general la imagen que tiene ha sido muy buena, pero y en cambio la imagen de algunos países nórdicos, como el caso de Dinamarca, con este caso de la confiscación de las joyas, etcétera, que esto me parece simbólicamente muy poco acertado y seguramente a nivel sustantivo tampoco sea muy eficiente, ¿no? Pero es verdad que la política de los países nórdicos, y más que Dinamarca, en este caso de Suecia, pero más icónica de los países nórdicos, sería aceptar en sus fronteras a quienes lo necesitan. Ese es el principal criterio. Por el contrario, en Canadá el criterio durante muchos años ha sido que vengan los más capacitados, los que tengan determinados puntos por tu doctorado, etcétera. Entonces, como he comentado un amigo liberal aquí en Suecia, decía, bueno, he pasado una temporada en Canadá y es que, claro, si veo una persona somalí, pues es una persona que tiene un PhD en química. En cambio aquí, y me alegro mucho, hemos estado aceptando a muchos refugiados de Somalia que tenían, pues eso, que no estaban alfabetizados y lo hemos hecho con mucha generosidad y con mucho cariño y dedicándole muchos recursos.
pero el principio ha sido diferente. No es quien más nos puede aportar, sino quien más lo necesita, a quien más podemos nosotros aportarle, vamos a hacer ese esfuerzo de traerlos como refugiados, y que luego ha podido tener efectos negativos, en el sentido de que la derecha radical es particularmente fuerte en los países nórdicos, y es cierto que a lo mejor hay una cierta disonancia entre la opinión pública pues que está un poco más en contra o más a favor de determinada política restrictiva, y una élite política mucho más cosmopolita y más abierta, que a lo mejor ha estado practicando una política de apertura de fronteras naif, no lo sé. Pero en todo caso sí que me parece que el principio que mueve la política de inmigración, que sobre todo de Suecia, que ha sido pues recoger a los refugiados políticos y la gente más necesitada, ya fuera en los años 70 y antes de España, y en los años 70 de Uruguay, del Cono Sur, y de Argentina y de Chile, o de Irán, o de los países balcánicos, pues esto yo creo que ha sido una cosa positiva, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y yo que este es un tema también, es que das en algo que no solo lo he estudiado mucho, sino que también lo he vivido. Entonces, hay mucho. A ver, yo intento también buscar la parte que no sé. A ver, Canadá, por ejemplo, se ve a sí misma, en tanto que nación, como una potencia humanitaria, ¿no? Esto muchas veces es erróneo. En el punto álgido de la crisis en Oriente Medio, cuando estaban llegando oleadas de demandantes de asilo a Europa, etc. No sé si fue en el 2015, ahora no lo sé exactamente. Canadá acogió a un número de demandantes de asilo en todo el país, que fue exactamente igual que la ciudad de Malmö, que es una ciudad, la tercera ciudad de Suecia, creo, en población, ¿no? Digamos como si fuera Valencia o algo así en España, ¿no? Quiero decir, esto te pone un poco en proporción que ese verse a sí mismo como una potencia humanitaria muchas veces no es real. Y por otro lado, es lo que tú estabas diciendo, el sistema de inmigración en Canadá se basa en el sistema de puntos, un sistema que ahora tiene acopiado el Reino Unido y también Australia, ¿no? Y básicamente lo que hace es filtrar, ¿no? Entonces, es relativamente fácil si tú hablas inglés o francés, si tienes estudios superiores, etcétera, y eres joven, es realmente fácil emigrar a Canadá, y es relativamente fácil integrarte, ¿no? Por tu formación, etcétera. Ahora, es muy complicado si eres un demandante de asilo, no lo tienes absolutamente nada fácil, ¿no? O un inmigrante no cualificado, ¿no? Entonces, estas cosas es la que no se ve, no salen mucho cuando estamos pensando en Canadá. Por otro lado, lo que estás diciendo de Suecia es así. Suecia, yo creo que se basa más en esa solidaridad, pero claro, eso también lleva a que una gran proporción de los inmigrantes en Suecia tengan unos recursos, una educación, una formación relativamente baja, hablando también para un país que ya no es que su economía sea terciarizada, sino casi cuaterciarizada, sea lo que sea. Quiero decir, en Suecia es muy complicado, si tienes una educación muy básica, encontrar un trabajo que te permita vivir, ¿no? Porque se basa en tecnologías de información, quiero decir, es totalmente terciarizado, ¿no? Entonces, hay mucho tópico respecto a las políticas no sé cómo lo verás tú, pero mucho tópico respecto a, por ejemplo, los nórdicos, Canadá, etcétera, ¿no? Hay partes muy buenas. También es verdad que la integración en Canadá, como precisamente porque tienes esos recursos educativos, se produce, y porque el sistema porque el mercado de trabajo es muy dinámico, igual que en Estados Unidos, ¿no? Pues entonces eso permite la integración. En Suecia no es tanto así, ¿no? Y entonces hay mucha gente, incluso generaciones, que vive del estado de bienestar, algo para lo cual el estado de bienestar, creo, en Suecia no está hecho para tener tanta gente dependiente, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves? A mí me parece muy interesante todo esto. Sí, y además han producido abusos, ¿no? Ha habido guerrilleros de ISIS que han estado financiándose cobrando la baja paternal en Suecia, ¿no? Mientras estaban luchando en Irak. Pues sí, este es un problema que existe en los países nórdicos, y seguramente
como estábamos comentando antes, quizás algo que podrían aprender pues los países anglosajones y Canadá, que se considera una potencia humanitaria, de los países nórdicos, también podemos verlo al revés, precisamente lo que estás comentando ahora, el mercado laboral, ¿no? Necesita ser mucho más flexible si quieres realmente incorporar a estas personas refugiados cuya tasa de desempleo duplica o triplica la tasa nacional, ¿no? Precisamente. Y además existen abusos. Este es un sistema en general que está basado en la confianza. Entonces, cuando hay mucha confianza, no necesitas controles. Para empezar, no necesitas controles policiales. Las veces que yo he venido a Suecia, y ni en el aeropuerto, ni durante varios días durante mi estancia aquí, me he encontrado jamás un coche de policía, ¿no? Eso resulta impensable en ningún país del mundo que llegues y no veas físicamente a un policía en todo, desde que bajas de un avión hasta que transcurren varias semanas dentro del país. La vida... Y sin embargo, pues bueno, efectivamente, y este va a ser uno de los temas en la campaña electoral de las elecciones generales para este septiembre en Suecia, ha habido un aumento en determinadas estadísticas de crimen. Siempre son susceptibles de discutir, pero evidentemente ahí está este problema, junto con la falta de integración de la inmigración. No resulta muy difícil para los políticos demagogos pues unir ambas cosas, junto con los cuellos de botella en algunos procedimientos administrativos y en algunos servicios públicos como los colegios de primaria sobre todo y preescolar, falta de personal, por ejemplo, o en la sanidad pública, y eso pues bueno, es un cóctel explosivo que lo está gestionando bastante bien la ultraderecha, con lo cual pues ese es un problema que existe en estos países. Y ya veremos, ¿no? Ya veremos, porque también, de nuevo, siguiendo la crítica o la discusión crítica, mejor dicho, sobre Suecia, era uno de los países étnicamente más homogéneos de Occidente durante décadas, y en estos momentos ahora hay un 25% de la población, incluido yo, que ha nacido fuera de Suecia. Este es un porcentaje, según comentaba Peter Esaiasson, un politólogo que estudia estas cosas, un porcentaje más elevado que incluso que Estados Unidos. Es decir, pasar de una sociedad pues, más homogénea que España a una sociedad más heterogénea que Estados Unidos, pues es un salto muy fuerte, y evidentemente exige pues, una respuesta tanto del mercado laboral como del Estado, pues mucho más flexible. Y sí que hay la sensación de que desde el mundo de las instituciones, de los partidos políticos, se es un poco sordo a estos cambios sociales, ¿no? Que son de calado además, y que no solo tienen que ver con Suecia y Canadá. Quiero decir, esto aquí todos los demás países pueden mirarse en estas cosas, pues experiencias que sacar, ¿no? Es un espejo, ejemplo, sí. Hay demagogia en los dos lados. No solo hay una demagogia de los xenófobos, hay una demagogia del buenismo de la extrema izquierda, por ejemplo, también, que dice abramos las fronteras, todo el mundo puede venir, ignorando los efectos a corto plazo localizados en ciudades concretas cuyos servicios se saturan, porque ya no estamos hablando de un tipo de inmigración como la de Ellis Island en principios de siglo en Estados Unidos, que llegaba a todo el mundo y entraba, pero claro, ahora mismo, tú, en una sociedad decente, una sociedad desarrollada, tú no vas a dejar a niños sin escolarizar, no vas a dejar a la gente que llega sin atención sanitaria, sin subsidios, etcétera, ¿no? Esto lleva a un impacto que es real, quiero decir, que no se compensa con ningún tipo de buenismo, ¿no? Pero bueno, allí yo podría estar hablando de esto, pero por hablar un poco, un par de cosas más de tu libro, hay, por ejemplo, un concepto que me interesa mucho también, que es esta cosa del patriotismo. Tú hablas mucho del patriotismo, ¿no? Está todo ligado una cosa con otra, ¿no? Bueno, pues hablar de patriotismo en España, por ejemplo, por irnos a lo concreto, suena una cosa facha. Ya hemos hablado de esto, ya nos hemos reído un poco de esto, de cómo todo es facha, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Tú en el libro tú dices que el patriotismo es amor a la nación. Ahí me parecería casi incluso estar leyendo a Roger Scruton, ¿no? Que habla mucho de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que si en ese patriotismo es difícil que una sociedad, en tanto que comunidad política, funcione ordenadamente, funcione bien, ¿no?
¿Es realmente necesario como nosotros creo que lo pensamos? Porque yo tiendo a estar en un polo un poco más liberal, menos comunitario en ese sentido, ¿no? ¿Tú cómo lo ves todo esto? Pues en primer lugar, mis respetos para Roger Scruton, porque creo que es un autor poco conocido, de hecho, en España. Creo que nos iría mejor si lo conociéramos. Y sí que de alguna manera hay un cierto interés en mi libro en hacer una versión de izquierdas de Roger Scruton, ¿no? En el sentido de defender estas ideas comunitarias, estas ideas de patriotismo, incluso de religión, que creo que se pueden reivindicar desde la izquierda, porque el patriotismo fue cosa de izquierdas durante muchos años, ¿no? Frente al trascendental, el ideal trascendental de la derecha, que sería Dios, pues John Dewey y muchos progresistas norteamericanos hablaban de la nación, ¿no? Y hablaban de la nación, pero no refiriéndose a las glorias pasadas. Y no quiero decir que no hagamos nuestros homenajes, tengamos nuestros Cid campeadores, etcétera, ¿no? Nuestras leyendas, pero no era una nación que se miraba por el retrovisor, sino que miraba hacia adelante. Y esta idea de Dewey, y un poco recogida incluso por Obama en algunos discursos, la idea de patria como nación inacabada, es decir, como ideal hacia el que queremos avanzar, una sociedad en la que no haya, pues eso, millones de personas que viven bajo riesgo de pobreza, como ocurre en muchos sitios en España, aunque no se quiera reconocer, donde los niños y las niñas pues estén escolarizados desde la edad temprana, tengan igualdad de oportunidades. Este ideal, que es un poco también un ideal socialdemócrata, está muy ligado a la idea de patria. También, de nuevo, retomándolo con la idea del servicio militar, no es casual pues que los socialdemócratas nórdicos hayan sido partidarios durante mucho tiempo de la idea de la defensa total. De hecho, ahora hemos recibido de nuevo folletos pues en relación al conflicto en Ucrania, sobre la posible amenaza rusa sobre Suecia, que existe, es real, y tenemos a los drones y los submarinos rusos de vez en cuando sobrevolando por Suecia. Pues esta idea de la defensa total, de que todos los ciudadanos de los 16 a los 70 años somos partícipes de esta defensa conjunta de la patria, ¿no?, del país. Pues a mí me parece que estos son ideales que unen y que son ideales positivos y que son ideales que favorecen la redistribución y que deberían ser la base, creo yo, de un pensamiento progresista moderno. Y luego, como tú has dicho, pues bueno, ojalá llegue un día en que podamos ser todos cosmopolitas y que nuestros impuestos sirvan para pagar las pensiones en países africanos, en América Latina, en muchos otros sitios, y todos formemos una comunidad global. Pero de momento eso no funciona, y mientras no funciona, pues yo creo que deberíamos tratar de trabajar y practicar este patriotismo, que de nuevo no creo que vaya en contra de la idea de la universalidad. Y me resulta curioso porque en los países donde existe precisamente este sentimiento patrio tan fuerte, en Estados Unidos, por ejemplo, o en los países nórdicos, que son países muy distintos, pero en ellos existe una gran vocación de ayuda humanitaria. Las ONGs norteamericanas están haciendo una ayuda brutal en cualquier conflicto, y los países nórdicos, las agencias públicas de ayuda al desarrollo, lideran cualquier ranking internacional, y la contribución del PIB a la ayuda al desarrollo en los países nórdicos es mucho más alta. Es decir, justo en los países donde existe un sentimiento patriótico más alto, son los países que ayudan a los demás porque reconocen que necesitan esa ayuda. Y sin embargo, otros países con un menor sentimiento patriótico, pues la ayuda al desarrollo a otros países también es menor. No es una paradoja. Creo que una cosa va de la mano con la otra. ¿Crees que esto lo estaba pensando al leer tu libro, y también un poco contrastando con mi experiencia personal, que en este sentido creo que puede ser muy parecida a la tuya, de estar mucho tiempo fuera de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto que te dejas de considerar un viajero, bueno, yo no sé en tu caso, ¿no? O sea, sino ya te empiezas a preguntar un poquito, ¿no? Como se dice en inglés, where is home, ¿no? Entonces, reflexionando sobre esta cuestión del patriotismo, ¿tú crees que se puede ser patriota si únicamente, o si ese patriotismo está basado únicamente en estar orgulloso de pertenecer a una comunidad que protege la libertad individual y la vida decente en el sentido
en el que estamos hablando aquí, ¿no? Quiero decir que no haya una pobreza y una riqueza extremas, gente que tenga lo básico para vivir y un poco más, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero con patriotismo, con ese tipo de patriotismo, si quieres, liberal, ¿no? Porque estoy intentando ligar dos polos aquí, ¿no? Pero no tanto el patriotismo en el sentido de verte reflejado una determinada cultura, estar orgulloso de, yo qué sé, de los toros y de las tapas y de la siesta, no me refiero a eso, ¿vale? Sino simplemente pensar, tengo un cierto orgullo de vivir en un lugar donde se respeta esa libertad, se respetan unos derechos, etcétera, ¿no? Por otro lado, esa sería una pregunta, ¿no? ¿Pueden existir patriotismos múltiples? Eso es algo, un oxímoron, ¿no? Es decir, múltiples o, como se dice en inglés, overlapping, ¿no? O sea, que se superponen, ¿no? ¿Es eso quizá lo que llamaríamos cosmopolitismo? No sé. Yo recuerdo aquí, cuando en Canadá un amigo, un muy buen amigo, al mismo tiempo muy nacionalista de Quebec, me llamaba, insultándome, ciudadano del mundo. Y era la primera vez que yo lo veía en ese sentido, ¿no? Porque para mí ciudadano del mundo siempre había sido algo muy chulo, ¿no? Algo así, ciudadano del mundo. Quiero decir, supongo que lo que él quería decir, después de tener una acalorada discusión sobre nacionalismo, es que yo no tenía raíces, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves un poquito todo esto? También tengo mis problemas de arraigo personal, pero empezando por esta segunda cuestión que me parece muy, muy interesante, lo de los patriotismos múltiples. En primer lugar, creo que es posible a nivel multinivel, ¿no? Como estamos viendo ahora con la reacción de la Unión Europea frente a lo que ha ocurrido en Ucrania. Creo que ha sido un ejemplo claro de que puedes mantener un sentimiento nacional fuerte, patriota fuerte, incluso en algunos lugares como en Polonia, que se veía como un sentimiento muy anti-europeo, pero al mismo tiempo se ve que también puede ser un sentimiento muy pro-europeo, ¿no? Y yo creo que existe una conciencia mucho más elevada de pertenencia a una comunidad democrática y yo me gusta llamar democracias liberales, pero también el término democracias capitalistas, democracias capitalistas, para lo que ocurre es que el adjetivo capitalista pues no tiene la misma buena prensa, ¿no? Pero sí, en el fondo estamos defendiendo la existencia de mercados libres en la economía y de mercados libres en la política, ¿no? Con partidos políticos o con empresas y con libertades civiles para los ciudadanos. Pues esta defensa de estos mercados, de estos ideales liberales, del orden liberal internacional, pero representados en la Unión Europea, creo que se muestran aquí, ¿no? Yo creo que el conflicto de Ucrania nos muestra pues, nuestro patriotismo, el orgullo de estas furgonetas que salen de Galicia, Andalucía, de nuestros compatriotas a buscar a refugiados en Ucrania, nuestro orgullo de pertenecer a la Unión Europea que está sancionando y haciéndonos pagar a todos un coste y un precio por esas sanciones a Rusia, y también orgullo incluso de pertenecer, ya sé que el término Occidente tampoco es de buen gusto para mucha gente, pero de pertenecer al llamado orden liberal internacional, a los defensores de los derechos humanos, que eso es algo que no comparte toda la humanidad, desgraciadamente. De hecho, en estos momentos la mitad o más de la mitad de la población del mundo está viviendo en regímenes autocráticos que no creen en los derechos humanos, que no creen que la vida de una persona y de un niño y de una mujer y de un hombre y de quien sea, de una vida, vale más que cualquier conquista territorial y que, etcétera, ¿no? Esos derechos sagrados, y perdona que utilice el término sagrados, pero lo hago de manera deliberada, porque sí que existe una conexión clarísima entre los derechos humanos y el legado religioso, guste o no guste, existe esa conexión muy alta, y da igual que veamos la versión cristiana o la versión de los derechos humanos laica, pero la idea es la misma, la idea de la vida es sagrada y hay que respetar los derechos humanos. Pues esto en la Rusia de Putin o en China no ocurre, y en muchas partes del mundo, crecientemente también en India o en Filipinas o en muchos otros sitios, ese orgullo de pertenecer a ese mundo liberal, digamos, también yo creo que está surgiendo. Entonces yo creo que esos tres patriotismos, patriotismo nacional, patriotismo europeo y el patriotismo liberal, por decirlo de alguna manera, o de Occidente o de nuestra civilización, yo creo que está surgiendo, ¿no? Y por tanto yo creo que esos sentimientos son compatibles. A nivel anecdótico, yo pienso que se puede ser patriota de varios países. Yo tengo el pasaporte español y el pasaporte sueco y me siento profundamente patriota de ambos países, y
de momento espero que no llegue el caso de que tenga que decidir entre el uno o el otro, ¿no? Porque hubiera algún conflicto, pero lo dudo. Otra cosa de la que hablas mucho es también una cosa que me ha preocupado y lo he tratado mucho aquí en el programa con varios invitados, es la cuestión de la polarización, ¿no? Entonces, hay una parte en el libro que dices, bueno, vamos a intentar poner lo que no lo hacemos en la piel del otro, ¿no? Del que tenemos enfrente en el debate que sea, en la discrepancia que sea, ¿no? Concretamente creo que una de tus frases dices, ponte en la piel de un votante de Vox de Murcia o de un independentista de Vic, ¿no? Quiero decir, si estás en una posición, trata de ponerte en la posición el que tienes enfrente o viceversa, ¿no? Y todos se deduce de lo que estás diciendo, entenderemos mejor a la otra parte y eso será bueno para la convivencia, ¿no? Pero yo te pregunto aquí, ¿y si tras ponerme en la piel, por ejemplo, de de ese independentista de Vic, pienso que su postura es xenófoba y reaccionaria? Quiero decir, a donde yo quiero ir es que hay veces, yo que hablo tanto de los consensos y me parece que España, por ejemplo, es un país donde que se necesitan consensos que hubo en su tiempo y ahora parece que han desaparecido, o la posibilidad de llegar a esos consensos amplios han desaparecido, ¿no? También pienso que hay como unas líneas rojas, quiero decir que se puede afirmar que hay posturas moralmente malas, negativas, etcétera, y lo podemos hacer con argumentos racionales, ¿no? Entonces, yo a veces pienso, hay ocasiones en las que no quiero tanto dialogar como impedir que las ideas de un fanático restrinjan la libertad de los demás. ¿Me hace eso intolerante? Pues es una muy buena pregunta, de nuevo, ¿no? Y más allá de si esto deberíamos poner cordones sanitarios o no, que no creo que seas partidario, creo que serías partidario seguramente con... Si te refieres a los partidos, no, para nada. Por eso me parece que estamos de acuerdo, digamos que en lo básico, luego pues evidentemente puede haber matices en lo concreto. Es cierto, el libro peca un poco de buenista en el sentido de que todos somos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Dios o de una misma patria y debemos comunicarnos, ¿no? Pero yo creo que un poco la idea del libro surge fundamentalmente para dar una explicación, creo que un poco distinta a la mayoría de las explicaciones que circulan sobre la polarización, porque muchas de las explicaciones son los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías, los cambios estructurales y alguna explicación más política. Y digo, no, creo que esto merece a una agenda política de la izquierda y de la derecha en los años 70 y 80 que estimulan un individualismo narcisista en los dos lados del espectro ideológico y que ese narcisismo tan fuerte nos ha vuelto pues huérfanos de identidades, nos ha dejado aislados, una situación de anomia que diría pues Durkheim, y en una situación que ya describía Tocqueville en sus libros, en ese sentido no soy original, pero sí que saco argumentos clásicos, trato de rescatar estos argumentos clásicos, una situación en la que vivimos de manera individualista, sin estando cerca los unos de los otros, pero sin tocarnos, sin sentirnos, ¿no? Y esa sensación de orfandad pues, nos hace abrazar pues, al primer chamán que pasa por la esquina y nos dice, no, tranquilo, yo te doy una identidad, tu identidad es ser español frente a los inmigrantes que vienen de aquí o ser catalán frente a la opresión del gobierno de Madrid, etcétera. Entonces yo en el libro hago una denuncia sobre el uso que hacen los nacionalpopulistas de este sentimiento de orfandad que sentimos muchos, no sabemos cuál es el sentido de la vida, hemos perdido el sentido de la vida, no creemos pues, en un Dios, no creemos en una patria, no creemos en algo que nos trascienda solo nosotros mismos. Esto nos vuelve en una situación huecos, desorientados, y viene alguien y nos vende esta receta milagrosa, esta identidad. No, tú eres un catalán y en realidad está oprimido durante siglos por el Estado español, fascista, etcétera. O lo que sea, o te han oprimido a los de Vox, te han oprimido los inmigrantes y la comunidad internacional y los banqueros, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues frente a estas lecturas e interpretaciones fáciles, pues creo que hay que reivindicar un legado tradicional, los entes trascendentales que han servido para cohesionar las sociedades.
Y creo, pero dicho esto, dicho que el libro constituye una acusación contra estos nacionalpopulistas y estas soluciones fáciles que ofrecen, creo que en primer lugar debemos cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta qué punto nosotros mismos no hemos sido, ¿no? Víctimas también de mensajes simples y fáciles. Entonces, antes de tirar la piedra a los de Vox, pues pensemos en los de nuestro lado, en nosotros mismos, ¿no? Busquemos un poco, como dice la primera regla de las 10 que tiene el libro, busca al enemigo dentro de ti, ¿no? Y busca dentro de ti, pues, las oportunidades en la vida en las que, en lugar de dialogar con el opuesto, pues has tirado la primera piedra en sentido, tanto tú como yo, en sentido metafórico, ¿no? Pero hemos acusado sin escuchar primero, ¿no? Yo creo que escuchar es la mejor manera para tratar de encontrarnos, ¿no? Y a partir de ahí, con las diferencias, pues seguramente podemos llegar a la conclusión de que algunos de los puntos de vista que sostienen estas personas son puntos de vista xenófobos. Pero también es verdad que a lo mejor dialogando con ellos, ellos mismos cambian y modifican estas posturas, ¿no? Y siendo un poco optimista, pues sí que vemos un ligero cambio. Mira que soy bastante pesimista. Soy optimista en la vida para todo, pero muy pesimista con el tema catalán. Pero incluso en esto se observa un cierto cambio, ¿no? Y un acercamiento de posturas, sobre todo por parte de determinada izquierda independentista que ha ido moderándose, no tanto en cierta derecha, es que en el fondo es un mensaje mucho más de derecha o derecha extrema, ¿no? La de intentar separarte y de intentar construir tu propia nación. Acabas de mencionar a los chamanes, ¿no? En tu libro anterior, el del retorno de los chamanes, ¿no? Dividías, a los políticos, a ver si lo resumo bien en una línea, ¿no? A los políticos entre chamanes, que serían más los ideólogos, los que se mueven más por la ideología, ¿no? Y las exploradoras, ¿no? Que son, pues, aquellas personas más pragmáticas, etcétera, que no miran tanto con la lente de su propia ideología o su propia secta o su propia parte, sino que es aquello que funciona, ¿no? en la sociedad, ¿no? ¿Tú no crees? A ver, primero, no sé si estás de acuerdo con la premisa, ¿no? Que la política más bien, pues estamos en una política de emocionalidad y no de racionalidad generalizada, ¿no? Y en ese sentido, si eso es así o crees que es así, ¿no sería quizá un poco tarde, estoy siendo un poco pesimista, para volver a ese mundo de la política pragmática, de los consensos del que hablamos antes, del diálogo, etcétera? ¿Estamos ya en un terreno de juego distinto para volver a eso? Pues es muy complicado. Sí que hay emotividad. La emotividad no tiene por qué ser negativa y estamos viéndolo estos días con la reacción que están teniendo muchos políticos, muchos ciudadanos también y la sociedad civil frente a los acontecimientos que estamos viendo en Ucrania con esta invasión absolutamente injusta e intolerable del régimen de Putin, ¿no? Y por tanto podemos aportar pues granos de emotividad a la política sin que eso vaya en detrimento de una política sustantiva, ¿no? Yo creo que apelar a lo que nos une, que es lo que está ocurriendo ahora, eso es algo positivo y nos puede llevar a unas políticas más pragmáticas. Es cierto que hasta ahora lo que hemos hecho es utilizar la emoción para refrendar lo que nos divide, no lo que nos une. Y eso es el problema que ocurre en nuestras sociedades, ¿no? Entre las trincheras entre la izquierda y la derecha, o en Cataluña entre constitucionalistas y separatistas, etcétera. Y es muy difícil recomponer esto. Yo creo que en el fondo, para tratar de coser un poco la polarización, lo que hay que hacer es lo que está ya algunos experimentos en Estados Unidos, ¿no? Hacer un poco como Alcohólicos Anónimos, pero en lugar de Alcohólicos Anónimos, polarizados anónimos, ¿no? Unir a gente de perspectivas distintas en entornos, en muchas ocasiones, foros universitarios, donde pueden dialogar y tratar de tender puentes, ¿no? Y el otro mensaje positivo es que las desgracias, como lo que nos está ocurriendo ahora, que es una auténtica tragedia, una catástrofe humanitaria y en todos los sentidos, ¿no? También económica, con la invasión rusa de Ucrania, pues también ver que aprovechar eso para ver lo que nos une, ¿no? Y veremos que en el arco parlamentario español, pues con muy pocas excepciones, poquísimas excepciones, creo que es posible encontrar acuerdos sobre políticas pragmáticas
para tratar de salir de esta crisis. Y luego pues podrá haber discusiones, ¿no? Y discusiones muy intensas sobre si debemos bajar los impuestos a los carburantes más o menos, ¿no? En función de si valoramos más el cambio climático o valoramos un poco más que determinados colectivos transportistas tengan un poco más, dispongan de un poco más de renta. Pero bueno, es una discusión en el fondo pues pragmática y espero que se desarrolle en ese sentido, ¿no? Muy bien, oye, pues si quieres lo vamos a dejar aquí. Yo creo que nunca he tenido tantas preguntas que se me quedan, como se dice, en el tintero en una de mis entrevistas. Pues me sabe mal. Si quieres, lo hacemos seguimos otro día, otro rato. Claro, o sea, seguiremos, sí. Entonces, o hacemos otra conversación otro día. O sea, pues sí, encantado. Sí. O sea, sí, mejor hacemos otra conversación otro día, claro, ¿no? Si quieres, sí. Claro. Yo encantado. Temas no nos van a faltar. Sí, muchas gracias. Y no, lo que te voy a decir es que, por lo que decías antes, ¿no? Que tu libro no me parece en absoluto buenista, me parece un libro muy, muy fundamentado y encima ese extra que dices, ¿no? Aparte de tratar muchísimas cosas, literalmente nos serviría para debatir cualquier cosa que esté pasando ahora. Estas apelaciones a la trascendencia, suena un poco extraño, como lo digo, ¿no? Sí, pero quiero decir, sí. Pero institucional, quiero decir, no una cosa metafísica, ¿vale? O sea, el hecho de, pues, la patria, tener en cuenta la cuestión de la religión, que también puede ser una cuestión laica, o sea, todo este tipo de cosas me parece una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Muy bien, un fuerte abrazo. Venga, querer hablar del libro. Adiós, hasta luego, Víctor. Chao.